Señor los bendiga, poderosa, rica y abundantemente en esta preciosa mañana. Como dicen por ahí, Shalom Alejem. La paz sea con ustedes. Amén. Vamos a continuar en esta mañana con una serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo, enseñándoles, porque lo importante es que nosotros aprendamos, mi hermano. Nosotros aprendamos cómo es el mundo espiritual, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que movernos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos equivocadamente por falta de conocimiento. Por eso dice la palabra que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero es bueno entonces conocer la palabra de Dios a fondo para que usted no se equivoque, no esté haciendo cosas que a veces encontramos que son hasta contrarias a la palabra de Dios. Pero yo sé que este pueblo está aprendiendo. Este pueblo está aprendiendo. Y quiero hacer un pequeño resumen. No tan grande como el que hice el domingo pasado, que casi fue media enseñanza el resumen. Pero estamos aprendiendo que Dios en la eternidad creó obras. La Biblia dice que creó buenas obras, acciones celestiales, diría yo, que cada uno de nosotros tiene que hacer cuando llega a esta tierra. Amén. Y esas acciones divinas y buenas obras, como las llama la Biblia, para que usted entienda mejor, podríamos compararlas, o podríamos decir más bien que Dios, esas acciones divinas de las que le estoy hablando, esas acciones celestiales, esas buenas obras, Dios las encerró, para que usted me entienda, en una caja. Y esa caja, la escritura la llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es una sola. No dice las voluntades. Dice, Padre, que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Entonces, como les decía, la voluntad de Dios es como una caja. Y en esa caja el Señor pone todas las acciones divinas o deseos para que usted y yo las hagamos en esta tierra. Amén. Las hagamos en esta tierra. Ahora, algunos deseos, algunas acciones divinas, algunas buenas obras son genéricas, son iguales para todos. Por ejemplo, todos tenemos que adorar, todos tenemos que congregarnos, todos tenemos que ser santos, todos tenemos que ofrendar y así sucesivamente. Todos tenemos que visitar a los enfermos, ¿cierto? Todos tenemos que predicar, todos tenemos que ayudar. Esas son acciones divinas, buenas obras, deseos de Dios para que usted en esta tierra los haga. Amén. Ahora, hay otras acciones divinas que son personales, que son solamente para usted. Ahora,
En el cielo no hay peleas. En el cielo no hay problema. En el cielo no hay lío. En el cielo solo se hace la voluntad de Dios. Por eso que dice la palabra, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Él quiere que así como se hace su voluntad allá en el cielo, también usted y yo la hagamos aquí en la tierra. Amén. Ahora, hay una palabra en la que estamos meditando en todos estos días, Efesios capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice, Efesios 2. Y yo creo que ya llevamos 2 semanas, esta es la tercera semana. O sea que usted ya tiene que haberse aprendido esa cita. Y yo quiero que la leamos todos al mismo tiempo. Yo los invito en voz alta a todos, porque hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Entonces, mi hermano, las buenas obras que dice ahí el apóstol Pablo, o las acciones divinas, son los deseos de Dios para con nosotros. Amén. Y esos deseos están no en ti ni en mí, están es en Dios. Pero como están en Dios, entonces a nosotros nos toca conocerlos para poder hacer lo que Dios quiere y preparó para mí aquí en la tierra. No sé si me está entendiendo. Amén. Entonces, cuando conozco su voluntad y la hago, Dios obra. ¿Por qué? Porque Él respalda su voluntad. En otras palabras, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, olvídese que Dios lo va a respaldar. Él solo es fiel a su palabra. Él solo es fiel a su voluntad. Por eso, Dios no quiere que le pida cosas. Ay, Señor, regálame una casa o un carro o una moto. Sí, Dios quiere regalarte eso también. Dios quiere bendecirte. Ese es el deseo de Dios. Su palabra dice, ¿cierto? En la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Lo que yo tengo que hacer, entonces, mis hermanos, es estar en consonancia. Lo que tengo que hacer es lo que Él ya diseñó para mi vida. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que Él ya diseñó y preparó, como dice la palabra, para mí. Para que yo ande en esas obras. Por eso el orar no es tan fácil como uno a veces cree. Porque a veces orar no es abrir la boca y decir cualquier cosa que se nos ocurra a Dios, mi hermano. Orar es conocer el corazón de Dios para luego hablarlo, declararlo y hacerlo. Y entonces Dios sí va a obrar. Amén. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que Dios le mandó hacer, Él obrará en su vida. Y esa casa se la va a dar. Ese carro que usted desea, se lo da. Amén. Dios también desea algo. Entonces, yo lo hablo
y lo hago. Yo hablo y declaro los deseos de Dios. Y yo hago los deseos de Dios. Entonces Dios hace también. Entonces Dios obra en mi vida. Y hay un problema. Yo no tengo que cambiar la voluntad de Dios. Yo no puedo cambiar su voluntad. Por eso cuando estamos orando, mi hermano, no trates de convencer a Dios con tu lógica. Señor, porque tú te pido que hagas esto, porque si tú haces esto, Señor, entonces yo y mi marido esto. No, mi hermano, no es convencimiento. Mire, por más que yo llore, por más que ayune 40 días, por más que yo reprenda al diablo, no va a funcionar. Si antes yo no conozco las acciones divinas. ¿Cuáles son? Su voluntad, sus deseos para mí. Amén. Entonces, resumiendo, yo no tengo que cambiar su voluntad. Yo tengo es que hablar su voluntad y hacer su voluntad. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que a mí me corresponde. Es que yo no tengo que iniciar nada. Yo no tengo que hacer algo y luego pedirle a Dios que lo bendiga. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, yo monto un negocio y después que monto el negocio le digo, Señor, bendice este negocio, bendícemelo. O yo me pongo a estudiar, qué sé yo, una carrera cualquiera y después le digo, Señor, te pido que bendiga mi carrera, que me vaya bien. Esas cosas, mi hermano, dígame usted, ¿qué va a contestar Dios? Y estoy hablando vertical. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hacemos eso. Por eso es que yo le digo que tenemos que aprender, porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿Qué va a contestar Dios? Hijo, yo no te pedí que hicieras ese negocio. Hija, yo no te dije que estudiaras esa carrera. Entonces, mi hermano, esto es fuerte. Mire, yo no tengo que inventar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya preparó todo. Toda mi vida la preparó Dios. Yo únicamente estoy atado a conocer su voluntad. Su voluntad. En otras palabras, solamente tengo que conocer los deseos que Dios preparó para mí. Para que hable, para que los haga, y entonces sí, Dios obra. Porque cuando los hago, cuando hago los deseos de Dios, cuando hablo los deseos de Dios, entonces es cuando Dios libera su poder a favor de mí. Amén. Aleluya. En otras palabras, usted y yo no tenemos que hacer nada por nuestra cuenta. Lo que tenemos que hacer es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Porque la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora, hay una cosa, yo le estoy hablando de la voluntad, ¿cierto? De la voluntad de Dios, y le decía que es una caja. Vimos la caja, vimos todo. Ahora, pero la gran pregunta puede ser, ¿cómo
pastor, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, mi hermano, eso te toca a ti. Y es fácil. La respuesta es teniendo intimidad con Él. Teniendo intimidad con Él. Todos aquí estamos llamados a tener intimidad con Dios. Y intimidad no es buscar a Dios para pedirle, ay Señor, dame esto, ay Señor, dame lo otro. Ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago? Cuando yo tengo intimidad con Dios, yo tengo que disfrutar de la presencia de Dios. Mi hermano, no es que usted se arrodille ahí a pedirle, es que usted se arrodille a disfrutar de la presencia de Dios, a adorarlo. Yo lo adoro, yo lo amo, yo le digo, Dios, tú eres bello. Pero mi hermano, eso no es un momentico ya, no, eso es todo el día. Usted está trabajando, usted está haciendo sus oficios, usted está haciéndolo viajando, usted está haciendo lo que sea, y usted ahí por dentro está conectado con Dios, en comunión con Dios, es intimidad, y usted por dentro está adorando a Dios. Usted va en ese bus y usted va adorando a Dios. Usted está trabajando y usted ahí dentro está hablando con el Señor y decirle, Señor, gracias por este día, gracias, tú eres bello, Señor, gracias, mira lo que me está pasando, Padre, gracias, yo sé que tú tienes propósito. Esa es la intimidad con el Señor, caminar con Él. Y cuando tú haces eso, mi hermano, como en el libro de Ezequiel, creo que era, sí, comienzas a entrar en aguas profundas. Amén. En aguas profundas. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, Él promete, o Él prometió más bien, que va a poner sus deseos, que Él va a poner su voluntad en ti y en mí. Amén. Y entonces la voz de Dios para ti va a ser clara. Porque por experiencia les digo, mis hermanos, hay muchos cristianos que le preguntan a Dios algo. Señor, ¿qué hago? Hacen bien. ¿Qué hago, Señor? Me voy de esta ciudad. ¿A dónde me quieres llevar? Señor, ¿será que me voy? ¿Es tu voluntad que me vaya para Barranquilla? Señor, ¿es tu voluntad que abra este negocio? Y duran años esperando la respuesta de Dios. Pero Dios, mis hermanos, ya les respondió. Lo que pasa que la voz de Dios no es clara. No la podemos captar. ¿Por qué no la podemos captar? Porque no tenemos intimidad con Él. No la tenemos. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú tienes intimidad con Dios, entonces su voz va a ser clara. Amén. Mientras tanto, cuando no hay esa intimidad, tú le preguntas a Dios y puede durar años. O de pronto tú dices, bueno, yo no sé si fue Dios que me habló, o fue mi alma la que me habló, o fue yo mismo, o fueron mis deseos los que me hablaron, o fue el enemigo, o fue el diablo quien me habló. Cuando sucede eso, mi hermano, es porque falta intimidad en el pueblo. Amén. Pero si tú tienes una relación profunda, ya te dije cómo puedes hacerla. Cuando tú tienes una relación profunda con Dios,
todo el día y le hablas y lo amas, entonces Él, mi hermano, te va a guiar. Y a veces lo va a hacer sin que tú siquiera le preguntes algo. Él te va a decir, muévete para acá, vete para allá, no hagas esto, métete aquí. Porque así es nuestro Dios, mi hermano. Otras veces Él va a poner su palabra, esa palabra que carga gloria, y te la va a revelar. Recuerda que el Evangelio dice, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. Lo que ocurre es que usted y yo somos ovejas, pero tenemos poca intimidad con Dios. Tenemos poca intimidad cada día. Quizás oramos un momentico cuando nos levantamos, Señor, gracias por este día, papá, rarra, fuera. O cuando sirven el almuerzo, el desayuno, la cena, no sé, Señor, bendice estos alimentos, amén. ¡Tum! No, mi hermano, Dios nos tiene que llevar a una mayor intimidad. Y Él lo hace. Oiga esto, Dios no es que nos quiere, Dios nos tiene que llevar. A ti y a mí como que nos obliga, como nos mueve. Y un ejemplo de esos está en el Evangelio. Este señor de que les voy a hablar era un oficial del rey. Era un hombre importante en Cafarnaúm. Pero dice la Biblia que se le enfermó un hijo, su único hijo, un hijo querido, un hijo amado. Este hombre buscó todos los médicos del mundo, hizo todo lo posible, gastó todo el dinero que quiso, pero su hijo seguía enfermo, seguía mal, estaba casi que se moría. Entonces este hombre supo que Jesús de Nazaret estaba en Caná de Galilea, estaba cerca, estaba en el lugar donde Él cambió el agua en vino. Y dice la Biblia que Cafarnaúm está a 35 kilómetros de Caná de Galilea. 35 kilómetros lo separaban de Jesús. Y ese hombre caminó hacia allá y encontró a Jesús. Amén. Y cuando este hombre se encuentra con el Señor, le dice, Señor, necesito. Usted no le suenan esas palabras como muy... No le suenan esas palabras como muy familiares. Señor, necesito. Porque cuando yo me tiro de rodillas, Señor, necesito. Señor sabe que tú y yo necesitamos. Y este hombre le dice, Señor, necesito que vengas y sanes a mi hijo. Esa es la propia oración de petición. Pedir. Entonces Jesús lo mira y le dice, ustedes nunca van a creer si no ven las señales y los prodigios. Y el hombre insistía, Señor, ven conmigo. Entonces Jesús lo mira nuevamente y le dice, vuelve a tu casa, porque tu hijo vive. Jesús dio una orden. Tu hijo vive. Y este hombre, igual
que todos los cristianos de amor y santidad que están aquí, ese hombre, dice la Biblia, que tomó la palabra y la creyó. Amén. Porque cuando usted recibe una palabra, usted la toma y la cree. Amén. Lo mismo hizo este hombre. Y se volvió a su casa con una palabra de parte de Dios. Y caminó de vuelta a los 35 kilómetros. Y cuando llegó a su casa, encontró que su hijo estaba sano. Entonces le preguntó a los que estaban ahí, a los sirvientes, les preguntó, ¿a qué hora el niño fue sano? Y le contestaron, ayer, como a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. Amén. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ya yo estaba diciendo que era la 1. Pero no dice a las 7 de la noche o de la mañana. Bueno, a las 7 lo dejó la fiebre. Santo. Entonces este hombre se dio cuenta que correspondía con la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Amén. Se dio cuenta que el Señor le había hecho un milagro. Ahora, pongamos todo en contexto. Jesús no cogió al hombre y oró por él y le dijo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a su hijo. Él no hizo nada de eso. Él solamente dio una orden. Tu hijo vive. Vete para tu casa. Y esa palabra, tu hijo vive, viajó 35 kilómetros a la velocidad de la luz o más. Y entró en el cuerpo de ese muchacho y lo sanó. Amén. Así es. Entonces, dice el Evangelio allí, que cuando el hombre se dio cuenta de que había sido la palabra que Jesús había soltado sobre él, la que había hecho ese gran milagro y había salvado a su hijo, entonces dice que creyó él y toda su familia. Ahora, en este pasaje vemos 3 niveles de intimidad. El primer nivel es el mío y el tuyo, el básico. Amén. El oficial del rey dijo, por favor, ven a mi casa, sana a mi hijo que está muy mal. Esto representa al que viene con un problema. Señor, te pido que hagas algo. Señor, te pido que me bendiga. Señor, te pido que me sane. Esto representa al que viene a la iglesia porque tiene una necesidad. Amén. Y casi todos, no se preocupe, que casi todos venimos como este hombre. Padre, necesito que me sanes. Padre, necesito que me prosperes. Necesito, Señor, que me ayudes. Ese es el nivel básico. Señor, tengo un problema. Te pido que hagas algo. Mete tu mano, Señor, cambia las cosas. Ese es el nivel básico. Ahora, usted no se ha preguntado algo. ¿Por qué el Señor no fue a la casa con este hombre? ¿Por qué el Señor no se fue a la casa con este hombre?
¿Sabe por qué? Porque el Señor les dio unas palabras, ¿cierto? Le dice, ustedes no creen si no ven las señales y los prodigios. Entonces, lo que Jesús quería era sacar a ese hombre de ese nivel básico, de solo estar esperando, porque ese es el nivel básico. Aquellos que solo están esperando, ay Señor, haz algo por mí. Entonces, ¿qué hizo el Señor para sacarlo de ese nivel? No fue con él, sino que soltó la palabra. Ahora el hombre tenía una palabra de Jesús. Ahora el hombre iba caminando, ¿cierto? Con una palabra que Jesús le había dado. Tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó la palabra. Y cuando el hombre creyó la palabra, entonces subió de nivel. Ahora ya no era Jesús, ayúdame, Jesús, ven conmigo, Jesús, quiero un milagro. Ahora él tenía que aprender a creer más profundamente en el Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas hoy. Que aprendas a creer más profundamente. Por eso cuando el hombre llegó a la casa, lo primero que averiguó y supo que su hijo estaba sano, lo primero que dijo, ¿a qué hora? ¿A qué? Tu hijo vive. Textualmente, confirmación. ¿A qué horas fue el milagro? ¿A qué horas se levantó? Y era la misma hora en que Cristo le había dicho, tu hijo vive. Eso quiere decir que cuando Cristo dijo, tu hijo vive, el hombre recibió esa palabra, inmediatamente la creyó e inmediatamente se hizo el milagro. Y eso es lo que Dios quiere con ustedes, mi hermano, en esta hora. Amén. Y entonces, ahora llegan a un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, dice la Biblia que no solo creyó él, sino que creyó toda la familia. El hombre había creído en el nivel de la palabra, había recibido la palabra, la había creído y la palabra había hecho la obra. Pero cuando vio que el hijo estaba sano, no solo creyó él, sino que creyó ahora más profundamente. Amén. Llegó pidiendo un milagro. Recibió una palabra. La creyó. Subió de nivel. Pero cuando llegó y vio el milagro hecho, entonces creyó más profundamente. Y al creer más profundamente, ¿qué pasó? Que toda su familia se convirtió también. Amén. Entonces tenemos que salir, mis hermanos, de ese nivel. Señor, te pido que me hagas esto. Señor, te pido una moto. Señor, te pido esto. Señor, te pido una novia, un novio. Y comienza a creer. Mi hermano, cuando Dios nos da una palabra, créela. ¿Ah? Créela. Créela. Y ahora que me recuerda la pastora precisamente. Yo estoy batallando desde hace días con una palabra que me dio el Señor, que dice,
Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor y nada me faltará. La estoy creyendo y estoy viendo el milagro en ustedes. El Señor es mi pastor y de nada tendré necesidad. ¿Por qué? Porque no me faltará nada. Porque Él es mi pastor. Yo creo esa palabra. Yo la recibo. Y si yo la creo, entonces voy a ver la obra de Dios en mi vida. Así como hizo este hombre. Cuando vio a su hijo sano, creyó más. Y toda su casa también terminó creyendo. Amén. Porque si yo tengo intimidad con el Señor, tarde o temprano, toda mi casa, toda mi familia va a creer. Ese marido va a creer, esa esposa va a creer, esos hijos van a creer. Pero tiene que salir del nivel básico, de ese nivel. Señor, te pido que hagas. Sal de ahí. Señor, te pido esto porque, Señor, es que yo necesito. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor, pero es que yo necesito? Como si el Señor no supiera que yo necesito o que tú necesitas. Por eso que se aparta tanto la gente. La gente llega a la iglesia, la gente oye la palabra, pero se aparta. El cristiano se da por vencido también y se va. Porque no les han enseñado a entrar en intimidad con Dios. A meterse en la palabra. A creer la palabra. A amar la palabra. Y la palabra es Cristo. Amén. Así es, mi hermano. La intimidad, mi hermano, no es cerrar los ojos, meter la cabeza como hizo el profeta Elías. No. La intimidad es hablarle a Él a lo largo de todo el día. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. No es solo por la mañana cuando se levanta, darle gracias. Dele gracias todo el día. Gracias por todo el día, desde de la mañana hasta la noche. Usted necesita hablarle a Dios a lo largo de todo el día. Usted lo puede hacer. Señor, te amo. Señor, tú eres hermoso. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres el rey de mi vida. Tú eres el dueño de todo. Señor, tú eres grande y esto y lo otro. Sin ti no puedo hacer nada, Señor. Y al tener intimidad con Dios, entonces llega la respuesta. Él me va a revelar su voluntad. Y cuando Él me revela su voluntad, entonces yo la hago. Y cuando yo hago su voluntad, entonces el Señor va a obrar. Entonces viene la casa, entonces viene el carro, entonces viene la beca, etcétera, etcétera. Mis hermanos, Dios preparó acciones divinas para que yo las traiga a mi presente. Recuerde eso siempre. Nuestro presente, tu presente y tu futuro, ya Dios los armó. Ya Dios los preparó. Ya Dios los tiene escritos. Amén. Y para conocer ese futuro tuyo, tú no tienes que ir donde el brujo ni la bruja. Porque el diablo no conoce tu futuro. Tu futuro solamente lo conoce Dios, porque Dios ya lo preparó. Porque Dios ya lo escribió. Y para conocer tu futuro,
tienes que tener intimidad con Dios. Y Dios, mi hermano, te va a guiar. Y por eso usted y yo estamos acá hoy. Porque Dios va a aumentar en tu vida. Va a aumentar la palabra. Va a aumentar la luz. Va a aumentar la revelación en ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Entonces, mi hermano, no te preocupes por el futuro. Ay, pastor, pero es que mire cómo está el país. No importa lo que pase, mi hermano. El futuro celestial es más grande que el futuro de este país. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo preparó de antemano. Su voluntad, sus deseos son buenos, agradables y perfectos. Sus pensamientos son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, son pensamientos de gloria, mi hermano. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ese fue el primer punto, más o menos, hubo un repaso y otras cosas ahí. Ese fue el primer punto. El primer punto de hoy, que Dios ya preparó sus deseos. Entonces, yo quiero que usted repita conmigo. Dios ya preparó sus deseos. Y mi tarea es conocerlos, para hablarlos y para hacer lo que Él quiere. Amén. Lo que Él quiere, no lo que a mí me gusta. Usted tiene que tener eso. Y entonces, cuando usted habla o hace lo que Él quiere, entonces, repito nuevamente, Dios obra. Y para conocer sus deseos, tengo que caminar en intimidad. Amén. Tengo que caminar. Ahora, segundo punto. Vamos a retroceder un poco. ¿Se acuerdan que aprendimos que no vivimos por los años? Vivimos por la cantidad de acciones divinas o buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Amén. Ahí lo dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Dios preparó ya todo para ti. Y no nos vamos a morir de una enfermedad. No nos vamos a morir de un accidente. Nosotros nos vamos a ir cuando hayamos cumplido el paquete de acciones divinas que Dios preparó para cada uno de nosotros. Entonces, ya tienes la respuesta. ¿Por qué esa enfermedad no te mató? Ya tienes la respuesta. ¿Por qué ese accidente no acabó con tu vida? Porque el enemigo quería matarte, pero Dios no lo permitió. Amén. Porque Dios tiene un paquete de acciones divinas. Buenas obras, como dice ahí. Buenas obras. Son obras celestiales. Y por eso me tiene acá en esta tierra, para hacer su voluntad. Entonces, yo tengo que conocer su voluntad, que es lo que hablamos ahora.
Yo tengo que conocer ese paquete de acciones divinas para que la vida acá sea llena de días. Una larga y bendecida vida. Porque hacer nuestra voluntad es perder la vida, literal. Hacer nuestra voluntad es perder la vida. Es tener una vida, cuando usted hace su voluntad y no la de Dios, usted tiene que una vida vacía y miserable. Pero hacer los deseos de Dios es lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar. Amén. Porque, mire, decíamos que el poder más grande que hay en la tierra, estoy hablando de la tierra solamente, el poder más grande que hay en la tierra es la muerte. Porque nos toca a todos, tarde o temprano. No hay ciencia, no hay tecnología, no hay nada que en la actualidad resuelva el tema de la muerte. No existe. Entonces la muerte es el último y gran enemigo que tenemos. Ella es inevitable. No importa lo que hagamos. Al final, todos vamos a morir. Nadie, absolutamente nadie, se puede escapar de ella. Amén. Es como un extraño que se metió. La muerte vino a través de Adán y Eva por comer del árbol del bien y del mal. Entonces, lo primero que te quiero decir, escúchame bien, lo primero que te quiero decir es que Dios nos va a librar de la muerte. Dios nos va a librar de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no nos va a llevar. Porque usted y yo nos vamos a ir cuando terminemos de cumplir todas las asignaciones que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Amén. Entonces, usted que ha leído tanto la Biblia, ahora sí puede entender por qué David peleaba contra el oso y el león, pero no lo podían matar. Ahora usted entiende por qué a Pablo lo mordió una serpiente y la isla entera estaba esperando que muriera y Pablo no murió. Ahora entiende por qué a los amigos de Daniel los tiraron al horno de fuego y dice que ni siquiera salieron con olor a humo. No se murieron. Ahora entiendes por qué a Jesús 3 veces lo buscaron para matarlo y no lo pudieron matar. Las 3 veces pasó en medio de ellos y no lo pudieron tocar. Porque a Jesús no lo iban a apedrear. Jesús no iba a morir apedreado. Jesús tenía que morir como crucificado. Amén. Tenía que morir allá en el Monte Calvario. Tenía que morir en el día de la Pascua. Todo estaba preparado de antemano por Dios. Entonces, usted y yo muchas veces hemos escapado de la muerte. Hemos sido librados de la muerte, de una enfermedad, de un accidente.
Yo recuerdo, mire, y todavía lo vivo como si fuera ayer. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo recuerdo que yo primero que todo, yo no era cristiano. Yo no conocía a Dios. Y yo recuerdo que yo salí una madrugada tipo 6:30, 7 de la mañana de una fiesta borracho en mi moto. Eso fue en Barranquilla. Y yo iba duro. Y yo no tuve que ver con pare ni con nada. Y ahí en una intersección, no sé si fue en la 76 con 40 y pico, yo no sé. Ahí yo me volé todos los semáforos, los pares. Yo andaba en una B80. Y en el año 84, una B80, uno estaba bien montado en esa época con una B80. Eso no es como ahora que ya ni existen. Pero en ese tiempo uno andaba bien montado en una B80 de esas. Y yo me volé todo eso. Y cuando yo me vi, fue la camioneta frente a mí. Pasó como una exhalación. Me rozó la llanta. Sentí todo el aire que me pegó así. El aire que iba rompiendo. Me pegó así. Sentí. Yo lo único que dije, ya. No alcancé a decir más nada. Yo dije, ya. O sea, como ya hasta aquí llegué. Pero mi hermano, yo no entendía. Hasta luego comprendí, más adelante, cuando ya me convertí, que fue la mano de Dios que me libró. ¿Por qué? Porque todavía había acciones divinas, buenas obras, que yo no había completado. Y por eso yo no me morí. Que qué suerte que tuviste. ¿Cómo te libró Dios? ¡Qué suerte! Nada de eso. No era mi momento. No era mi momento, porque el largo camino todavía me restaba. Amén, así es, mi hermano. Y usted y yo tenemos que confiar en el Dios que nos libra. Porque Dios tiene todo planeado. Dios tiene todo agendado, mi hermano. Mire, le voy a dar un testimonio. Una señora, a su hijo lo diagnosticaron con distrofia muscular cuando ese niño tenía 6 años. Con el tiempo, ese niño dejó de caminar. Y entonces, a los 12 años, los médicos dijeron, tenemos que someterlo a una sencilla operación en los pies y en los talones. Es un procedimiento normal, es un procedimiento rutinario. Esto va a servir y de pronto tu hijo va a poder dar unos pasos y esto y lo otro. Y entonces, ¿qué pasó? Algo salió mal. Y esa operación sencilla, rutinaria, el niño terminó en la UCI. Con ventilador, como si tuviera COVID. Con ventilador, no podía respirar por sí mismo. Y cuando sucede eso,
usted sabe ya porque yo vi muchos testimonios. Cuando usted lo entuban ya, que ya no puede respirar, los demás órganos comienzan a dañarse. Yo no soy médico, pero yo creo que aquí el doctor Corrales puede darnos el visto bueno. Todos los órganos. Y ese niño comenzaron a dañársele los riñones, comenzó a dañarse el corazón, comenzó a dañarse el hígado, los pulmones, todo eso. ¿Qué hicieron? Lo mandaron para diálisis. Vamos a llevarlo a diálisis para ver si de pronto sobrevive. Le dijeron a la mamá. Pero dice la persona que ella continuó orando todo el tiempo. Aunque recibía malas noticias, ella seguía orando y creyendo. Y a veces nos sucede eso, ¿cierto? Cuando nosotros oramos y entre más oramos y más creemos, la cosa se pone más complicada. Entre usted más ora y más cree, las cosas empeoran. La situación empeora. Y eso fue lo que le pasó a esta madre. Orando por su hijo y su hijo empeoraba. Entonces los médicos le dijeron, por último, ya no podemos hacer nada. Lo vamos a meter a cirugía, le vamos a hacer un bypass en el corazón. Lo más seguro es que cuando salga de cirugía, este niño va a salir en coma. Y lo vamos a tener ahí hasta que él mismo de pronto salga del coma. No sé cómo se llama eso, asistida. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo? No. Total que el futuro era que el niño quedara como un vegetal. Y que de pronto algún día pues saliera del coma. Entonces llegaron y le entregaron a la mamá los papeles. Señora, tiene que firmar aquí. Firmé el consentimiento para hacerle la operación. ¿Y qué sucedió? Mientras la mujer leía los papeles y iba a firmar, dice que los médicos llegaron corriendo y le dijeron, espere, no firme todavía, lo acabamos de sacar de cirugía porque de pronto hubo un cambio repentino, no podemos explicarlo, pero cuando iba a entrar a cirugía, el corazón comenzó a funcionar perfectamente bien, su presión arterial se estabilizó, sus pulmones y sus riñones empezaron a funcionar también. Nadie podía entender qué pasó. Nada. Estaba muriendo. Y de pronto comenzó a volver a esa vida. Amén. Y nosotros el miércoles, ¿qué dijimos? Que el miércoles fue. Hay unos, los de pronto son de Jesús. Porque los discípulos estaban asustados toditos, ¿cierto? Reunidos ahí, asustados, temerosos, escondidos, con la puerta cerrada. Y dice, y de pronto Jesús se puso en medio y les dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Y yo no sé si de pronto tú necesitas hoy un de pronto de Jesús. Amén. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Este ejemplo, mire. Este joven estaba muriendo y de pronto comenzó a volver a la vida.
¿Por qué? Porque los médicos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y si no es tu hora de irte, no te irás. Amén. La Escritura dice que el número de tus días lo cumplirá Dios. No necesitas cumplirlos tú, los cumplirá Dios. Dios lo hará. Nada puede arrancarte de sus manos. Iglesia, nada puede arrancarte de sus manos. Entiéndalo. Por eso el cáncer no puede quitarte ni siquiera un día que Dios ya haya planeado para ti. Recibe esa palabra. Amén. Esa enfermedad no puede llevarte antes de tiempo. Pastor, pero mire, mi ser querido falleció, no sobrevivió. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Fue que su paquete de obras divinas ya había concluido. Ya cumplió, ya había cumplido todas las asignaciones que Dios había preparado de antemano. Y por eso partió. Y no aparecieron en el cielo sin previo aviso. O sea, usted no llega allá al cielo y Dios se sorprende y dice, vaya, no sabía que venía para acá. A Dios nada lo sorprende. O sea, que cuando usted se aparezca allá en el cielo en la presencia de Dios, no crea, Dios no se va a sorprender. Dios te va a decir, te estaba esperando, hijo mío. Yo fui quien te llamé. Y yo hoy te recibo con los brazos abiertos. Amén. Por eso este joven se recuperó completamente. Ya no está en diálisis, ya su corazón está bien, sus pulmones perfectos, ya camina y está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y cuando lo termine de cumplir, entonces sí. Amén. Partirá con el Señor. Segunda o tercera cosa, no sé. Escúcheme esto. ¿Cómo? No. Me dan unos minuticos más. ¿Sí? ¿Me regalan unos minutos? ¿Sí o a la fuerza? Mire, tercero es, bueno, yo no me muero cuando yo me muero. Yo no me muero cuando yo me muero, sino que Él me llama. Es distinto cuando nosotros tengamos que partir. Yo no me muero, Él me llama. Por eso dice, expiró. Porque nosotros, ¿qué? Soltamos el aliento. Y ese aliento es el Espíritu. Ese aliento es la vida. Ese aliento es el soplo de Dios que Él lo sopló en Adán y Eva. El soplo. El Espíritu. Él sopló vida. Y ese espíritu, esa vida, vuelve a Dios. Por eso dice, todo nació de ti y todo vuelve a ti. Entonces nosotros
no es que nos morimos, es que fuimos llamados. Amén. Entonces, el centro no es la muerte. El centro es el Cristo que me está llamando a la eternidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, la muerte no vino a mí. Cristo vino a mí. La muerte no es algo que ocurre. Entiéndalo bien. Quítese ya ese chip. Vamos a sacarlo. La muerte no es algo que viene. Es alguien, no es algo que ocurre. La muerte no es algo que ocurre, es alguien que viene. Y si tú y yo somos cristianos, hijos de Dios, ese que viene es Cristo viniendo por mí. Entonces, tú y yo no morimos. Él nos llama. El foco no es morir, es Cristo. Entonces me voy con aquel que viene a mí a buscarme. Y ese es Cristo Jesús. Amén. ¿Me entendió? ¿Sí entendió? Bueno, cuarto pues. Nunca vamos a morir solos. Porque el Señor ya está ahí antes de irnos. No es que se fue a la presencia de Dios. No. Él está, Cristo está en nuestro Getsemaní. No sé si usted me está entendiendo. Que antes de la muerte hay que pasar por Getsemaní. Él es el ángel perfecto que nos va a fortalecer, que nos va a preparar y que nos va a acompañar con los ángeles que Dios designó para nosotros, para ir a la morada eterna del Padre. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, vuelvo y repito, yo no me muero solo. Nadie, ningún hijo de Dios rendido a Él se muere solo. Él no manda un ángel para llevarme a Él. Él mismo viene a mí para fortalecerme, ministrarme y me toma de la mano y me lleva al Padre. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferente es! Por eso es que la gente le teme a la muerte, pero usted y yo no. Por eso para nosotros la muerte es ¿qué? Cambiar de habitación. Para nosotros la muerte es cambiar una nueva manera de vivir, es un cambio. Y desde el punto de vista bíblico, la muerte es sacarnos de este cuerpo. Sacarnos de este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo se desgasta. Porque este cuerpo está bajo las leyes del tiempo. Y el tiempo es movimiento. Y el movimiento hace que nosotros nos desgastemos, nos deterioremos. Entonces, cuando yo soy desvestido de este cuerpo, soy desvestido del tiempo y del espacio. Ahora mi espíritu ya no es controlado por las leyes del espacio y del tiempo. Ahora mi espíritu es vestido por Cristo con su gloria. Por eso que ahí dice que es cierto que Él nos
Él nos glorificó. Y para cerrar, hay un versículo, mi amor. Ya lo tienes ahí, qué bueno. Juan capítulo 8, verso 51. Con eso les entrego. Mire, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que usted y yo no vamos a ver la muerte. O sea que la muerte se puede ver. Y hay personas que la ven llegar. Hay gente que ve cómo se acerca la muerte a su vida. Por eso grita, por eso llora, por eso se desespera, porque la ve. Pero nosotros, los que amamos al Señor, los que guardamos su palabra, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no la vamos a ver. No vamos a ver la muerte. Lo que vamos a ver es a Cristo. Vamos a ver a Cristo. Lo vamos a ver a Él viniendo hacia nosotros. ¿Qué diferencia? ¿Cierto? Y entonces ya usted no le da miedo, ya usted no llora, ya usted no grita, ya usted simplemente sonríe. Porque cuando ve a ese Cristo que viene, cuando ve a ese Cristo que viene, aleluya, ¿qué dice? Aleluya, póngase de pie, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.